Saludamos a la comunidad venezolana y hispanoparlante que están viendo este podcast. Les habla Jonathan Alzuru y queremos informarle que este año hemos decidido emprender este proyecto que hemos titulado Venezuela como problemas de la filosofía al diálogo. Queremos decirle que nos comprometemos a dar lo mejor de nuestra experiencia académica y de investigación para ofrecerle algunas herramientas interpretativas, no solo para abordar las coyunturas, sino eh, lo extendemos a distintos campos como culturales, sociales, educativos, estéticos, sobre nuestra sociedad. Lo pensamos como una contribución para el país. Invitamos a suscribirse, a darle me gusta y compartirlo, porque de esa forma podremos mantenernos en el tiempo. Este programa será conducido por quien les habla y por el doctor José Rafael Herrera, quien estudió filosofía, tiene un doctorado en política, fue director de cultura de la Universidad Central de Venezuela, tiene una extensa obra publicada. La edición estará a cargo de Manuel Adolfo Alzuru Álvarez y el tema de hoy es sumamente relevante para quienes somos venezolanos y creemos que será de sumo interés no solo para nuestra comunidad, sino para Latinoamérica, para dirigentes políticos, para los movimientos sociales, para quienes toman decisiones, porque queremos abrir este podcast con un tema de sumo interés, porque está centrado en nuestra coyuntura venezolana. ¿Por qué no se ha dado la transición en Venezuela? ¿Es posible la transición? ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para lograrlo? Bueno, quisiera decirle que es un honor para mí compartir con José Rafael Herrera este proyecto y de inmediato quisiera preguntarte, José Rafael, ¿qué opinas sobre lo que ha sucedido en Venezuela estos 2 días, el 9 y 10 de enero? Hola, buenos días, Jonathan. Un placer estar con todas las menciones posibles en este espacio que estamos abriendo. Y bueno, quisiera además darle la bienvenida a todas las personas que comienzan a seguirnos. Eh, sí, yo pienso que la situación, particularmente la de ayer, el día de la toma de posesión de el presidente González Urrutia, fue un día muy, muy complicado, muy, muy difícil, y creo que valdría la pena explicar o por lo menos tratar de interpretar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son, digamos, los impedimentos que no han permitido hasta ahora que se materialice, se concrete la ascensión al poder de quien ha ganado además las elecciones? Porque esto es una cuestión que va más allá de lo que muchos periodistas por allí han señalado, que es el líder de la oposición, que es el, digamos, opositor al gobierno de Maduro, etcétera. No, señor, no. Estamos hablando del presidente electo por más de 7 millones de venezolanos, casi 8 millones de venezolanos, y que ha sido, bueno, impedido de poder ocupar el cargo justamente ese 10 de enero, ese día en el que intentó entrar a Venezuela y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque quienes están al frente del poder en Venezuela, especialmente o particularmente del poder militar, le impidieron el acceso a el presidente González Urrutia y a la comitiva de expresidentes que lo iban a acompañar en la toma de posesión. Bueno, montaron un parapeto, como todo el mundo sabe,
un acto que incluso se ha comentado en redes, fue grabado, porque parece que ni siquiera fue en vivo. Y bueno, además hay toda una caracterización que tiene estudios al respecto. Basta con ver la cara de Maduro y de Jorge Rodríguez, no solamente, sino incluso de las personas que estaban allí presentes, como el presidente del CNE, el mismo que en una servilleta dijo que había ganado Nicolás Maduro sin haber presentado prueba alguna de ello. Las caras eran una cosa que parecía más bien que estaban en un velorio, estaban enterrando a Chávez, supongo yo. De manera que, bueno, esta complicación debería tener algunas líneas de interpretación y yo pienso que esto ha puesto de manifiesto, ha evidenciado que no es precisamente por una vía electoral en el sentido estricto del término, no es por la vía legal y constitucional que va a poder el país, la sociedad venezolana, eh, eliminarse esta plaga que le cayó encima desde hace ya hoy 26 años. No se puede, no es posible porque no estamos hablando de una relación entre políticos, es decir, entre quienes han caminado la vía de las instituciones para poder concertar el juego de la democracia. No es este el caso, estamos hablando de un grupo de ampones, un grupo de criminales que se han apoderado, que se han tomado el poder y se han enquistado en él con la ayuda, por supuesto, de eso que hoy en día se conoce como el cártel de los soles, que son los que han secuestrado también la Fuerza Armada venezolana. De manera que va a ser muy complicado que por la vía democrática exclusivamente, por la vía electoral, por la vía del diálogo, por la vía de la negociación, etcétera, se pueda llegar a un convenimiento que permita que las cosas tengan un curso verdaderamente racional y civilizado. Es un momento difícil, es un momento en el cual hay que, digamos, eh, eh, tener otro tipo de manifestaciones y de estrategias. Hay que tratar de que estos dos elementos fundamentales que según Gramsci constituyen el poder, que son la coerción y el consenso, pues bien, hay que ponerlos, hay que someterlos a un estudio muy profundo para llegar a la conclusión de que definitivamente lo que está allí es una situación de una inusual violencia que tiene que ser respondida de alguna manera, de un modo, yo diría, contundente, de una manera contundente. No puede seguir siendo esto objeto de intentos simplemente dialógicos que al final con ese tipo de personas, de criminales, diría yo, no se llega a ninguna parte. Em, se ha intentado y creo que el hecho de que María Corina Machado y la dirigencia opositora venezolana hicieran este esfuerzo enorme para poder, más allá de las primarias, seguir remontando la cuesta y tratar de que por la vía electoral se llegase a una plena configuración una alternativa importante en el poder venezolano, bueno, pues se ha agotado definitivamente y creo que ya ha llegado la hora de ir, digámoslo así, como diría Clausewitz, por otros medios, que ya se verá cuáles medios habrá que utilizarse, ¿no?
En este sentido, creo que es de muchísima importancia las relaciones que puedan tejerse en el plano internacional. Y en particular, Jonathan Alsuru, mi compañero, mi amigo, mi colega, ha estado estudiando en los últimos tiempos el asunto de las relaciones internacionales en todo este juego político que tan complicado se muestra en la realidad venezolana. Jonathan, ¿tú podrías decirnos un poco o por lo menos adelantarnos cómo ves desde el punto de vista internacional la situación que se ha planteado hoy en el país, en Venezuela? Bueno, para responderte esta pregunta que me parece fundamental, José Rafael, te cuento que repetí algo que hice hace casi 40 años. Cuando salí de Venezuela vine a Chile y muchos colegas me contaban cómo era la dictadura de Pinochet, o me contaban algunos argentinos la dictadura allí con Videla, y yo por respeto solía escucharlo con mucha atención, sin decirle que casi 40 años atrás en nuestra escuela de filosofía no era que conversábamos sobre las dictaduras sureñas, sino que yo estudié pues con filósofos exiliados como Hugo Calego las situaciones de Argentina, o sea, eran seminarios sobre terrorismo de Estado, es decir, tuve que hacer examen sobre Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Hugo Calelo, que era de tu departamento, ¿no? El Eh, Departamento de Práctica. entonces, Y León exactamente, Rodríguez también. exactamente. Entonces, bueno, ¿qué hice? Eh, Volví a estudiar cómo fue que un gobierno militar, estudié varios países, pero quisiera colocar este como ejemplo. ¿Cómo fue posible que un gobierno militar que estaba en su mejor momento económico, como Chile, eh, los militares entregaron el poder? ¿Cómo fue posible considerando esto? Mira, que el tema de los derechos humanos, de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de Pinochet, fueron discutidos en los 70, pero hasta el año 77 fue el cuarto informe. Pero del 77 no hay informes ni fue tema de discusión en la OEA hasta el año 85. O sea que, eh, ¿por qué se habían minimizado? Aunque seguían con las violaciones de derechos humanos, no fue como en los 70. Entonces, eh, además tenía un apoyo popular de un 40%, es decir, que estaba en una buena situación económica, eh, de desarrollo económico Chile, estaba consolidado el poder militar, la situación de derechos humanos, aunque protestaban, pues en términos internacionales no se estaba discutiendo. ¿Cómo fue posible eso? ¿Por qué en el año 85 empezó otra vez la discusión sobre derechos humanos en la OEA? ¿Por qué? Si había pasado eso en los 70 y había minimizado eso. ¿Por qué unos militares de pronto eh, se fracturan y le dicen a Pinochet entreguemos el poder? ¿Por qué? Alguien diría, bueno, porque se volvieron patriotas de un día para otro. Ese es un argumento errado porque obviamente ellos consideraban que lo que estaban haciendo era patriotismo y estaban mejorando el país. Entonces, ¿por qué le consideraron que era mejor la ruptura con Pinochet y facilitar una transición? Eh, Como todos sabemos, un principio clásico de la política es que quien está en el poder quiere mantenerse o acrecentarlo. Ningún partido político, ningún dirigente que tenga poder está dispuesto a cederlo simple y llanamente eh, por cualquier cosa. Incluso puede cambiar si hay elecciones, desea que su partido se mantenga en el poder o vuelva al poder acreciente. Es decir, que nadie entregue el poder. Y Pinochet no estaba dispuesto a entregar el poder. ¿Y por qué fue
entonces esa transición democrática, que fue lo diferente. Cuando yo me pregunté ahora, oye, ¿qué fue lo diferente? Mi pregunta no fue a estudiar cómo lo hicieron los chilenos, sino qué hizo Estados Unidos. ¿Qué hizo? ¿Cómo se comportó? Porque todos sabemos efectivamente que Pinochet tenía nada más y nada menos de apoyo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Pinochet? En el segundo mandato de Reagan eh, pasó un acontecimiento importante. El primer gesto de Estados Unidos público fue que un joven fotógrafo chileno que acababa de volver del exilio de Washington a Santiago, lo mataron el 2 de julio de 1986. Lo curioso del caso es que el embajador de Estados Unidos, Harry Barnes, se unió a la procesión del funeral de este joven, que obviamente había sido asesinado por los aparatos represivos del Estado. Hay una carta que te voy a leer un fragmento del secretario de Estado norteamericano del momento explicándole a Reagan en qué consistía ese acompañamiento, por qué Estados Unidos empezó a acompañarlo. Te cito la carta y es muy importante que los que nos estén viendo pongan atención. El secretario de Estado norteamericano le escribe al presidente Reagan lo siguiente: lo que estamos tratando de hacer es estar seguro de que estamos en el lado de la transición pública y privadamente. Es por eso que nuestros actos, como ir al funeral de Rodrigo Rojas, así se llamaba el joven, nos ha dado credibilidad. Si solo hacemos cosas que son agradables para Pinochet, no vamos a ninguna parte. Tenemos que estar dispuestos a roquear con él un poco. Fin de la cita. Es decir, Estados Unidos, cuando Chile está en su mejor momento económico, le interesa que él, que estaba apoyando a Chile, le interesa que siga con su política neoliberal, pero obviamente que empiece una transición democrática. ¿A quién le interesa? A Estados Unidos. El segundo momento de ese mismo año, de 1986, el 18 de noviembre, se da una reunión en el Consejo de Seguridad Nacional. En dicha reunión, el punto no fue si se deseaba o no la democracia en Chile. El punto fue cómo hacer para que se generara, estamos hablando de 1986, cómo hacer para que se generara una transición. Ese documento, para el que me escucha, lo puede leer en la plataforma chilena de ciperchile.cl. Allí está el acta de esa reunión. Es un artículo que saca este portal donde están reseñando un libro de Peter Combe, que es autor de un libro que se llama Pinochet y los archivos secretos, porque estos son archivos desclasificados de la CIA, donde este investigador pues lo compila, y este portal, que es muy famoso en Chile, Ciper Chile, pues tiene, entonces tú puedes leer perfectamente cuáles fueron los puntos de reunión. Te lo resumo rápidamente y al público porque que nos ve, porque es muy importante la toma de decisión de Estados Unidos en 1986. 5 puntos determina. Primero, estrechar relaciones con los miembros de la Junta de Pinochet porque garantizaban la transición. Segundo, establecer relaciones con los partidos políticos para persuadir al Frente Armado del Partido Comunista que no realizara acciones violentas que generaran atrincheramiento de Pinochet o algún tipo de nacionalismo. Tercero,
hacer acciones públicas internacionales en el ámbito político donde se demostrara el proceso de ruptura paulatino de Estados Unidos en apoyo a Pinochet. Cuarto, promover la unidad de los partidos políticos de oposición con una actuación disciplinada. Quinto, colaborar para la realización interna de presiones políticas a Pinochet, manteniendo de forma simultánea la cercanía con el dictador y con su junta. ¿Qué te parece esos 5 puntos? Bueno, en ese mismo año, y los efectos de esa reunión se van a ver de inmediato. En ese mismo año, Pinochet estaba solicitando un crédito al Banco Mundial. Estados Unidos hace una declaración de que no se le debería dar, pero muy tibia, pues. Lo que resultó fue que Italia y Francia rechazaron. Sin embargo, Estados Unidos eh, se abstuvo, o sea, no votó ni a favor ni en contra de la aprobación del crédito. Y efectivamente se le aprobó el crédito el 21 de noviembre del 86 por 250 millones de dólares. Lo interesante es que al día siguiente, es decir, el 22 de noviembre de 1986, el Departamento de Estado norteamericano hace una declaración donde dice que es una fuerte señal de disgusto acerca de las violaciones de derechos humanos que nos hayamos abstenido allí. Fíjate ahí, muy guabina, pero está diciendo nos estamos separando. Justamente en el año 87 en la OEA, en el año 85 se había presentado, desde el 77 no se había discutido en la OEA la situación de violaciones de derechos humanos. En el 85 hace un informe tímido, pero en el 87 hay un informe contundente donde resume el del 74, el del 76, el del 75, 74, 75, 77 y el 85, los 5 informes anteriores, y es más contundente. Fíjate tú que el secretario de Estado Schultz le escribe una carta a Reagan porque Reagan todavía estaba dudoso de, de si apoyar con contundencia la transición o no, pero ya había una definición de Estado, que era la transición. Y le escribe una carta donde dice, te la cito, no creo que podamos solo tratar con la persuasión. Tenemos que mover algún músculo o no va a cambiar. La última línea de Pinochet es quedarse en el poder. Estamos hablando 2 años antes del proceso del referéndum. Bueno, ese músculo estadounidense se manifestó de 2 formas, económica y política. En términos económicos, la Fundación Nacional para la Democracia, la Federación de Sindicatos y el Instituto Nacional Demócrata contribuyó con 1.600 millones de dólares para la campaña del no. Economía. 2 días antes del plebiscito, la presión fue directa a los militares de la Junta conversados por el embajador. Es decir, ahí no se sabe el tema de la conversación, pero lo que sí se sabe es que el embajador llamó a los miembros de la Junta que habían tenido una estrecha relación durante los 2 últimos años. Entonces, efectivamente, cuando tú comprendes eso, te das cuenta que el juego de Estados Unidos claramente en el proceso de la transición. Es decir, que, que no fue solo por la voluntad del pueblo chileno. Obviamente había una decisión, pero el gobierno norteamericano jugó como fue. Entonces había que preguntarse aquí nosotros los venezolanos en este momento, ¿qué pasa con el gobierno de Estados Unidos? Y que tenemos otro problemita, porque en el caso chileno, los norteamericanos tumbaron a Allende y ayudaron otra vez a construir la democracia chilena. Sin embargo, nosotros tenemos este pequeño detalle.
que el problema es que el imperio ruso y chino están en Venezuela. Entonces la negociación no es solo Estados Unidos y con el mundo, con los intereses de Estados Unidos, no, aquí también hay intereses de los rusos y ese es un problema de la negociación. Así Ahora, es. ¿cómo saber cómo está jugando Estados Unidos en esta circunstancia? Bueno, yo les invito a revisar el post que escribió Petro el 8 de enero de las razones por el que él no fue a Venezuela eh, para la toma de mando del dictador Maduro. Muchas personas lo leyeron a la ligera y rápidamente dijeron, bueno, ni chicha ni molada, porque efectivamente quiere unas elecciones y por otro lado acusa, es decir, que pareciera que Petro no tomaba partido. Guavinear, sí, Guavinear. Sin embargo, si ustedes leen ese podcast, cada párrafo es una idea distinta. Por lo tanto, se puede leer cada párrafo de ese post, la idea principal. Hay un párrafo que hoy nos que tiene que temblar en el mundo, ese párrafo de Petro. Dice, permanecer en el poder y regalar el petróleo parece ser la propuesta de varios núcleos de la política norteamericana. En mi caso personal, jamás aceptaré tal propuesta. Ese párrafo, el que no está sacado fuera de contexto, porque el que antecede se refiere a otro punto y el que le sigue a otro punto. La pregunta es, ¿ese párrafo permanecer en el poder se está refiriendo a Edmundo González Urrutia, a María Corina? Pues no, se está refiriendo a Maduro, permanecer en el poder y regalar el petróleo parece ser la propuesta de varios núcleos de la política norteamericana. Y entonces hay que decirle al mundo que muy claro que si bien hay un conjunto de sanciones, efectivamente Venezuela está enviándole diariamente petróleo a Estados Unidos. Pero no solo eso, ahí se quedó corto. Hay que pensar que Estados Unidos, empresas norteamericanas, chinas, rusas y canadienses están en el arco minero, en la explotación de oro, diamante, coltán, bauxita. Esa explotación no hay registros, contabilidad, cómo lo están haciendo, no hay informe. Por lo tanto, eso es un gran saqueo de empresas canadienses, chinas, rusas y norteamericanas. Entonces, hermano, ¿qué te digo? Hay que preguntarse si acaso Estados Unidos no está haciendo el mismo juego que hizo con Pinochet, pero en este caso inverso. Primera pregunta, porque es una pregunta fundamental, porque fíjate tú, en nuestro caso, a diferencia de Chile, eh, estamos en una peor situación económica. El caso de los derechos humanos se está discutiendo en todas las instancias internacionales. eh, la economía está destrozada, la ilegitimidad del gobierno es muy clara, igual que la de Pinochet, pero acá ahora hay unas elecciones y fíjate que María Corina, ¿cuál fue el discurso de María Corina? Alguien pudiera pensar, antes de decir cuál es el discurso de María Corina, quiero decir lo siguiente. Alguien pudiera pensar, oye, llegamos al 9 sin plan, sin proyecto, sin nada. Bueno, sería muy torpe de cualquier político, hasta el más mediocre, que no tenga un mínimo plan. No existe un político que desarrolle, pero con María Corina hay que ver su historia. Resulta, no lo que dice, no estoy hablando de su ideología, sobre todo para aquellas personas que tienen el muro de Berlín en la cabeza y solo ven derecha, izquierda. No, no estamos hablando de su Sí, práctica. Cuando estuvo en Súmate era sumamente organizada. Cuando asumió la dirección de la política
electoral venezolana ha mostrado una absoluta organización exquisita, María Corina y todos los venezolanos, seria, responsable. Por lo tanto, es absurdo pensar que no existe una estrategia. Ahora, ¿qué es lo que se mantuvo diciendo María Corina Machado desde antes, durante y después del proceso? Miren, hay que maximizar los costos de quienes se quieren quedar en el poder y mostrarle que es mayor beneficio que salgan. Ese Es verdad. mensaje de María Corina era a quién. Es muy claro, es a Estados Unidos. Era muy claro. Entonces, mi posición es, los venezolanos hemos hecho lo que los civiles podíamos hacer de manera seria y responsable, muy responsable. En este caso, los jugadores internacionales tienen la mayor responsabilidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Y el ejemplo que acabo de mostrar es Chile. Muy claro. Entonces, en esta situación, para concluir esta intervención, ¿qué te diría José Rafael? Oye, qué bueno que tenemos como presidente a Edmundo González Urrutia, porque tiene experiencia en las relaciones internacionales. Hay un cambio de gobierno en Estados Unidos. Qué bueno que no entró. Y qué bueno que se dedique a la condición suficiente, la necesaria, ya la hicimos. La suficiente falta y la suficiente es justamente las relaciones internacionales. Entonces el que esté en este instante criticando, pero descomunalmente, a nosotros mismos, porque nos estamos criticando a nosotros mismos. Esa mentalidad caudillista de que es la persona y no vale. Participamos miles de venezolanos de distintas formas para llegar a este momento. Tenemos que sentirnos dignos de lo que hicimos. Ahora, falta la condición. Nosotros generamos la condición necesaria. Falta la suficiente y la suficiente no depende de nosotros. Depende de las relaciones de intereses de Estados Unidos y ahora Estados Unidos con respecto a Rusia. De eso dependerá la transición en Venezuela. Y China ¿Qué opina, también. compañero? Sí, me parece un análisis muy, muy, muy bueno y muy acertado. Y tengo la impresión, Jonathan, de que este juego sigue, ¿no? Está en este instante, en este momento, la discusión, digamos, la negociación eh, está produciéndose. Y yo no creo, honestamente, que haya forma de que el régimen de Maduro se mantenga en el poder. No creo. Y lo que sí creo es que, bueno, no podría decir, bueno, es que mañana se van o pasado mañana o la semana que viene. Eso sería además irresponsable. Pero lo que sí creo es que se está trabajando en función justamente de lo que tú estás planteando, de, bueno, vamos a ver si con Maduro es interesante o es prioritario establecer relaciones digamos, de economía, de productos, compra y venta de petróleo, de oro, de diamantes, de tierras raras, de coltán, etcétera, que hasta ahora es lo que lo ha venido manteniendo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en esto. Es decir, gracias a toda esa especie de succión permanente de, de el gran capital internacional, que Maduro se ha mantenido en el poder, a costa, por cierto, del hambre de los venezolanos, porque eso es lo más terrible de la cosa, que ellos se han venido beneficiando de toda la explotación de los recursos naturales venezolanos, pero un régimen que se suponía era de equidad y de igualdad
y de, digamos, beneficio para la grandes mayoría, pues terminó siendo una mafia, una cofradía de intereses terribles, de un grupo, pues un gangsterato, como lo he llamado varias veces en mis escritos de prensa, porque bueno, se volvieron locos con el oro y los diamantes y el petróleo y todo lo demás, y se están enriqueciendo absolutamente de una manera, eh, bueno, no diría que inmoral, es asquerosa la cosa, ¿no? Pero creo que, como decías tú hace un momento, sí me suena, me parece que la negociación va a seguir, que se están dando los planos para que esa negociación se produzca y que además no solamente están involucrados en estas negociaciones quienes ya tú has mencionado, los norteamericanos, los rusos, los chinos, etcétera. Es que creo que hay un consenso importante entre países latinoamericanos, muy importante, que están empujando esa conversación, esa relación, y entonces tú comienzas a ver allí a la gente de El Salvador, comienzas a ver a República Dominicana, comienzas a ver a Panamá, que también tiene sus problemas con lo del canal, etcétera, con Estados Unidos. Entonces, están justamente en ese ámbito de Presidente negociaciones. Boric, el presidente Boric. El presidente Boric, Milei en Argentina. No entiendo bien todavía la posición de Brasil, estando además en organismos internacionales de mucho peso, de mucho poder. Pero pareciera como hacerse el loco Lula, ¿no? En toda esta situación, sabiendo perfectamente cómo están las cosas, porque si alguien está enterado de cuál es la situación real en Venezuela, pues es Lula. Ahora, En ¿a ti todo no te caso, parece? ¿A ti no te parece que a mí me parece muy impresionante que un sujeto como Petro de la izquierda es el que nos esté dando el dato que, por lo menos el gobierno de Biden mantuvo a Maduro a punta de petróleo? así es correctísimo No, eso. no lo está Y lo diciendo la sigue. derecha, no lo está Sí, diciendo Milei, lo está diciendo Petro, y eso se lo digo a los intelectuales de izquierda de América Latina que están apoyando a este señor, este dictador militar llamado Maduro. sí, 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 que de izquierda no tiene absolutamente nada. Eso, si en algún momento lo fue, porque yo lo recuerdo todavía cuando tú y yo éramos unos muchachos que lo veíamos marchando, ¿no? Y luchando por los derechos humanos. Ahí tenemos a Tarek. Tarek se la pasaba en la universidad, en nuestra Universidad Central, bueno, hablando de los derechos humanos y el Sí. poeta de la revolución, ¿no? Bueno, el poeta de la revolución se convirtió en un esbirro. Una cosa impresionante. Este señor Maduro no tiene nada, nada que ver absolutamente con aquel tipo desgarbado que uno veía por ahí, por la plaza de San Pedro, eh, cerca de la Universidad Central de Venezuela. Nada que ver. Es decir, este es un mampón. Este tipo Ahora, no tiene nada que ver con aquel Maduro que en algún momento uno conoció. José Rafael, O Jorge Rodríguez que era el presidente de la Federación de Centros Universitarios, un tipo que uno, digamos, tenía diferencia con él y sobre todo en el enfoque de esta cosa que ellos iniciaron en la UCB en los años en los que tú eras estudiante, por cierto, claro, que ya el yo era movimiento 80, el el movimiento movimiento 80. 80. Sí, que yo era un joven profesor, tú eras estudiante en ese momento. Yo soy Y, por los 80. y bueno, uno veía aquel movimiento de los encapuchados todos los jueves y uno decía, oye, bueno, pero, o sea, por ahí no puede ser este foquismo, ¿no? Pero con todo y todo, caramba, uno se encontraba a Jorge Rodríguez por los pasillos de la eh, Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y uno, caramba, lo saludaba, lo respetaba, tenía cierto respeto por el dirigente político Jorge Rodríguez, además porque tenía la cosa de que había sido víctima su padre de toda una política represiva
que había sido asesinado. Entonces uno decía, caramba, ¿sabes? Pobrecito, pues, una situación lamentable dentro incluso del juego democrático venezolano. Uno ponía en duda la consistencia, eh, la fortaleza en ese momento de los resortes democráticos de la Venezuela de ese periodo. No nos equivocamos. Estábamos alimentando a un pequeño mostrito que utilizó la Universidad Central de Venezuela, la vivió, se la chupó como de una manera incluso exagerada, porque hasta le pagaron el doctorado en Europa para ser un psiquiatra, y ahí tenemos no solamente digamos, cuál ha sido la devolución hacia la Universidad Central de Venezuela, pero no solamente con la universidad, con el país. Es decir, Claro. ha humillado al país, lo ha puesto de rodillas. Es decir, todas aquellas cosas por las cuales uno lo veía luchar, por la igualdad, por la justicia social. ¿Dónde está todo eso, por el amor de Dios? Si el pueblo venezolano ha pasado las peores miserias en estos últimos tiempos gracias al mandato de esta partida de bandidos que se han robado el patrimonio de la nación. Entonces, creo que ha llegado el momento, como decías tú muy acertadamente, de esa conversación o de esas conversaciones, de esas negociaciones, y yo pienso que vamos a salir de esta situación. Tal vez nos tarde un poco más de lo que teníamos pensado, pero vamos a salir de esto, y creo que incluso no te quepa sospecha, Jonathan, como yo decía al principio de este post, puede haber algún derramamiento de sangre, porque las cosas están sumamente complicadas y creo que, bueno, la presión va a ser muy dura, ¿no? Bueno, José Rafael, para ir cerrando y dejarte un tema para el próximo podcast interesante, eh, me gustaría pues que resumas en puntos breves nuestra conversación, sobre todo para los oyentes, los que nos están hablando, que les quede como muy claras dos ideas, tres ideas fundamentales y invitarte a pensar para nuestro próximo podcast. Bueno, efectivamente generamos unas condiciones, no están las condiciones suficientes, sin embargo hay una probabilidad que si hay un mal manejo de la dirigencia política de este momento, es decir, de este proceso que se inicia de ahorita, es posible que esas condiciones eh, necesarias las las echemos por la borda si, si no actuamos inteligentemente. Entonces, explorar en el próximo, porque viene de parte de la dictadura de un conjunto de elecciones, ya lo anunció el dictador Maduro, elecciones de la Asamblea, elecciones de gobernación, de gobernadores, elecciones, bueno, ese conjunto de práctica que va a implementar el régimen, eh, si tú lo piensas lógicamente, para mantenerse, él tiene que esta condición que fue necesaria, faltó la suficiente, debilitarla al extremo para que no exista la condición necesaria. Entonces, que lo evaluemos no ahorita porque ya estamos finalizando, sino para dejarle también el interés a los que nos van a seguir de lo que vamos a hablar en el próximo podcast. Entonces, te Sí, invito a resumir, dar la despedida. sobre todo quería acotar con esta última idea que tú has desarrollado. Sobre todo porque hay algunos cuantos políticos que están esperando unas elecciones regionales o de alcaldía y están felices, ¿no? Por este tipo de situaciones, así como, ay, vamos a participar y de repente nos llevamos 2 o 3 gobernaciones por ahí. Una cosa de verdad, de una mezquindad política, de una miseria humana terrible, que bueno, en su momento, como dices tú, tendremos que analizar.
Yo diría para resumir este post de hoy, que, bueno, hemos planteado la situación, digamos, de lucha democrática que se ha fortalecido en los últimos tiempos, la figura de María Corina Machado y de González Urrutia han sido preponderantes en todo este proceso, pero hay factores que además no solamente son, como bien decías tú hace un momento, son gente vinculada a la derecha o al centro derecha o al centro. No, no, aquí hay sectores que van desde la izquierda hasta la derecha en busca de un país en democracia, de un país en libertad, de un país en diferencia y con respeto, por supuesto, a las más diversas ideologías. Esa lucha, bueno, ha sido eh, contenida muy fuertemente por toda esta mafia que está en el poder. Y como muy bien señalabas tú en toda la intervención, con intereses internacionales muy fuertes, muy importantes, que, bueno, los han sustentado, han permitido que esta situación se produzca. Es decir, que no solamente han sido factores militares, factores, digamos, de represión eh, política y militar y policial las que han impedido el cambio, sino también han habido intereses allí muy fuertes de algunos factores de poder transnacional que los han sustentado, los han mantenido. Y bueno, yo creo que dadas las negociaciones, la cita que haces de Petro es fundamental, es una perla, de verdad, para identificar por dónde van los tiros. Y creo que si se logran estas negociaciones en este momento, cada vez la libertad del país puede estar más cerca y, por supuesto, eso implica no solamente el regreso de muchísimos venezolanos al país, sino que garantizaría un segundo aire democrático dentro de nuestra sociedad tan golpeada durante los últimos 26 años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado esta conversación. Suscríbanse. Vamos a emprender este proyecto con ganas para todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo.